Todo el dinero que mi papá había invertido en esta boda, las rosas blancas importadas desde Ecuador, el cuarteto de cuerda de Boston, el pastel de 5 pisos que costó más que mi primer coche. Y el tipo con el que se suponía que me iba a casar ni siquiera tuvo la decencia de responderme un mensaje. Mi jefe millonario se acercó lo suficiente como para que pudiera oler su colonia, su aliento cálido rozando mi oído, y susurró las 6 palabras que iban a hacer explotar toda mi vida. Solo finge que yo soy el novio, Claire. Yo estaba parada en la suite nupcial de la finca Rosewood en Greenwich, Connecticut, mirándome en un espejo dorado que era más viejo que mi abuela. El vestido que mi madre había elegido para mí, porque claro que lo había elegido ella, un Monique Luigier hecho a medida con tanta pedrería que podía cegar a un país pequeño. Había costado $42,000. Mi padre firmó el cheque sin pestañear. Ese era el tipo de familia de la que venía, de esas donde el dinero solucionaba problemas, tapaba vergüenzas y compraba silencio. De esas donde la novia era la última persona a la que realmente le preguntaban. Me llamo Claire Whitmore. Tengo 29 años. Trabajo como estratega senior de marketing en Hale & Morgan, una firma de capital privado con sede en Manhattan. Y hace apenas 3 horas, yo era una mujer a punto de casarse con Preston Callahan, el heredero de la tercera empresa de logística marítima más grande de la costa este. Preston y yo llevábamos juntos 4 años. Estábamos comprometidos desde hacía 14 meses. Nuestra boda tenía 300 invitados esperando en un salón de mármol abajo, senadores, gestores de fondos de cobertura, los amigos de golf de mi padre, los amigos de Yale de Preston. La crema de la vieja plata de Connecticut, todos tomando champán, todos esperando a que la novia caminara por el pasillo. Pero había un pequeño problema. El novio no aparecía. Claire, cariño, tienes que respirar. Mi dama de honor, mi hermana menor Vivian, estaba sentada al borde del sofá con el teléfono en la mano y una cara que me decía que estaba a punto de soltar algo que no quería oír. Todavía no contesta. Ninguno de sus padrinos contesta. Tampoco. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Repetí, con la voz apagada y lejana, como si no fuera mía. Seguro que se quedó atorado en algún lado. El tráfico para salir de la ciudad los sábados es una locura. Vivian estaba mintiendo. Lo noté porque su ceja izquierda hacía ese gesto que hacía cuando éramos niños y ella había roto algo y trataba de culpar al perro. Seguro que ya va en camino. Vivi. Me giré del espejo. Llevamos 3 horas. Lo sé. Se suponía que iba a estar aquí a la 1. Ya son las 4. Lo sé, Claire. El padrino le acaba de decir a mi padre que no tiene ni idea de dónde está Preston. Sentí que mi voz empezaba a temblar, y me odié por eso. Sus padres no lo han visto desde anoche. Su teléfono está apagado. Su asistente no contesta. Su coche ya no está en el valet del hotel. Vivian abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. Quizás haya una explicación. Vivi. Me senté despacio en el taburete frente al tocador, y el vestido, que valía $42,000, se amontonaba alrededor de mis tobillos como champán derramado. Él no va a venir. Hubo un silencio largo y feo. Y entonces alguien tocó la puerta. No era Preston. Era mi padre, Gerard Whitmore, de 71 años, ese tipo de hombre que construyó su imperio inmobiliario comercial desde un solo estacionamiento en Stamford, y que no había sonreído en público desde 1998. Entró en la habitación, y vi que su cara hacía algo que nunca antes había visto. Antes. Lo vi desmoronarse. Ossie de Claire, dijo en voz baja, y mi papá no me llamaba Ossie de Claire desde que tenía 7 años. Ahí fue cuando supe. Ahí fue cuando realmente,
por fin, supe. Papá. Mi voz era más pequeñita de lo que debería ser la de una novia. ¿Qué pasó? Cerró la puerta detrás de él. Se sentó en el sofá junto a Vivian. Respiró despacio, de esa manera que tiene un hombre cuando está a punto de dar una noticia que ha estado ensayando en su cabeza durante la última hora. Acabo de colgar el teléfono con Howard Callahan. Howard era el papá de Preston, y te voy a decir la verdad porque te la mereces. Preston está en las Bahamas. Voló anoche en el jet de su papá. Lleva ahí desde las 2 de la mañana. Y, hasta esta tarde, está con una mujer llamada Madison Vance, que creo que es una de las compañeras de trabajo de tu futuro esposo. No me moví. No parpadeé. Solo me quedé sentada en un taburete de terciopelo, con el vestido más caro que había usado en mi vida, en una habitación llena de flores que yo no había elegido. Y escuché a mi papá decirme que el hombre con el que había planeado pasar mi vida me había dejado plantada sin un mensaje, sin una llamada, sin ni siquiera la cortesía básica de un adiós. No va a venir, cariño. No, dije. Lo supuse. Le pidió a su papá que nos pida perdón. Howard está destrozado. Está dispuesto a cubrir cada centavo de los gastos de la boda. Está dispuesto a hacer una declaración pública. Está dispuesto a papá. Levanté la mano. Por favor. Mi papá se detuvo. Hay 300 personas en ese salón. Lo sé. Hay reporteros de Town and Country. Lo sé. Toda la gente que he conocido en mi vida está abajo, esperándome para que camine por ese pasillo. Y tengo que decirles que el hombre que amo se fue a las Bahamas con alguien llamada Madison. Claire, podemos manejar esto. Podemos decirles que hubo una emergencia. Podemos. ¿Me das un minuto, por favor? Mi voz se rompió. ¿Puedo tener un minuto a solas? Mi papá y mi hermana se miraron. Luego los dos se levantaron, se acercaron, y los dos me dieron un beso en la cabeza, como solían hacer cuando yo era chiquita. Y me dejaron sola en una habitación llena de orquídeas y el fantasma de una boda que nunca iba a pasar. Me quedé mirando el espejo por mucho rato. No lloré. Creo que una parte de mí todavía esperaba el remate. Una parte de mí seguía esperando a que Preston apareciera por la puerta. La puerta se abrió y se rieron diciéndome que era la peor broma en la historia del universo y que por favor lo perdonara porque me amaba, me amaba, me amaba. Pero la puerta no se abrió. Bueno, no para él. Cuando la puerta finalmente se abrió, como 20 minutos después, ni siquiera me volteé. Supuse que era Vivian regresando para decirme que los invitados se estaban impacientando, que mi papá quería saber cómo quería manejar el anuncio, que teníamos que cancelar el catering, que teníamos que llamar al fotógrafo, que teníamos que cancelar toda mi vida. Me dijeron que no subiera aquí, dijo una voz detrás de mí. Así que, claro, subí. Me di la vuelta. En la puerta estaba mi jefe, Julian Hale, 41 años, cofundador y director ejecutivo de Hale & Morgan, el hombre con quien había trabajado directamente los últimos 3 años. El hombre que me contrató a los 26 cuando todas las demás firmas en Manhattan me decían que era muy joven e inexperto, el hombre que aprobó mi ascenso 2 veces, el hombre que había aparecido en mi fiesta de compromiso la primavera pasada con un traje gris oscuro y una sonrisa forzada que yo, demasiado enamorada, no había notado en ese momento. Julian. Parpadeé. ¿Qué haces aquí arriba? Tu padre me invitó a la boda. Entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Estaba sentado en la tercera fila, y no pude evitar notar que no ha habido boda. Sí. Solté una risa que sonó como algo rompiéndose. Sí, lo sé.
Tu hermana está abajo tratando de calmar a 300 personas para que no se armen líos. Tu papá está al teléfono con su abogado. Tu mamá está tomando lo que creo que es su cuarta copa de champán. Suena a lo de siempre. Claire. Él cruzó el cuarto despacio. Era un hombre alto, delgado, con el cabello oscuro que ya empezaba a encanecer en las sienes y unos ojos del color del té aguado. En 3 años jamás me había tocado, ni siquiera un apretón de manos que durara demasiado. Pero ahora. Se detuvo a como 1 metro de mí, y hizo algo que nunca le había visto hacer antes. Se veía nervioso. ¿Puedo hacerte una pregunta? La verdad no tengo ganas de una reunión de personal, Julian. Esto no es una reunión de personal. Lo miré. Tu papá me contó lo que hizo Preston. La mandíbula de Julian se apretó de una forma que solo había visto en juntas cuando estaba a punto de despedir a alguien. Y quiero preguntarte algo, y quiero que digas que sí o no, y quiero que sepas que no hay una respuesta equivocada. ¿Quieres casarte hoy? Lo miré fijo. ¿Qué? ¿Quieres caminar por ese pasillo hoy, con ese vestido, frente a esas 300 personas, y casarte? Porque si la respuesta es sí, puedo hacer que pase. Y si la respuesta es no, bajo ahora mismo y les digo a todos que tienes gripe, que la boda se cancela y que se pueden ir a casa. Julián. Negué con la cabeza. No entiendo lo que estás diciendo. Él dio un paso más adelante. Su voz bajó. Estoy diciendo que puedo reemplazarlo. Creo que mi corazón se detuvo por un segundo. Estoy diciendo que si quieres caminar por ese pasillo, yo te estaré esperando al final. Estoy diciendo que si quieres salvar las apariencias, te daré el mayor salvavidas de tu vida. Estoy diciendo que nadie en ese salón ha conocido a Preston excepto su propia familia. Y su propia familia no está aquí porque están todos mortificados y ya se fueron. ¿Se fueron? Se fueron hace 20 minutos, por la puerta de servicio. Él esbozó una pequeña sonrisa amarga. Al parecer, Howard Callahan también es un cobarde. Eso es cosa de familia. No pude hablar. Bueno. Julian aclaró su garganta. Nadie en esa sala tiene idea de cómo es el novio, excepto las damas de honor, que supongo son leales a ti, y el oficiante, que supongo se puede razonar contigo. Tu padre y yo ya hablamos. Él está de acuerdo con lo que decidas. Esta es tu elección, Claire. Nadie más puede tomarla, solo tú. ¿Por qué? Dije, con la voz ronca. ¿Por qué harías esto? Julian me miró largo rato. Porque, dijo en voz baja, te mereces algo mejor que salir de aquí con la cabeza agachada. Y algo en la forma en que lo dijo, una pequeña astilla de algo bajo esa voz calmada y profesional. Me hizo mirarlo, realmente mirarlo, por primera vez en 3 años, y lo vi. No voy a fingir que entendí todo en ese momento, pero vi algo que había estado ahí debajo de cada sesión estratégica a altas horas de la noche. De cada café de lunes por la mañana que él ponía en mi escritorio sin que se lo pidiera. Cada vez que me presentaba a un cliente como la mejor mente de marketing del edificio. Algo que había estado ahí esperando por mucho tiempo. Está bien, me escuché decir. Los ojos de Julián se abrieron un poco. Vale. Haz como si fueras el novio. El resto de esa tarde pasó como un sueño del que yo solo era espectador. Mi padre llamó al padre Mako, el cura que habíamos contratado para la boda, y le explicó la situación. El padre Mako, que Dios lo bendiga, era jesuita y llevaba 40 años en el ministerio, así que no se inmutó ni un poquito. Eso sí, hizo una llamada y explicó que, como la licencia de matrimonio estaba a nombre de Preston, legalmente inválido si alguien más lo firmaba,
la ceremonia que estábamos a punto de hacer sería, para efectos legales, puramente simbólica. Podríamos firmar los papeles legales después, dijo, si queríamos hacerlo real. Su tono cuando dijo si quieres hacerlo real fue suave, nada cruel y un poco divertido. Mi hermana Vivian, que aparentemente era la única en mi familia cercana que sabía cómo manejar el caos, bajó las escaleras y anunció que, debido a un pequeño retraso, la ceremonia se iba a retrasar. Empieza en 30 minutos, que la novia estaba bien, y que hubo un cambio de último momento que se explicaría en la recepción. Lo dijo con la seguridad de un general de 4 estrellas y nadie la cuestionó. A mi mamá, Catherine, la llevaron a la cocina, le dieron una taza de café y le pidieron por favor, que dejara de beber. El mejor amigo de mi papá, un juez federal llamado Theodore Beaumont, aceptó en silencio oficiar la ceremonia de verdad en un pequeño trámite civil la semana siguiente, si yo quería. Mi papá no me preguntó si quería uno. Él solo lo organizó porque así es mi padre. Y Julian Hale, mi jefe, el hombre con el que había trabajado durante 3 años y en quien nunca había pensado románticamente, fue al vestuario del novio donde su padrino Preston tenía que cambiarse. Y salió 10 minutos después con el smoking que Preston había dejado, que por algún milagro o maldición, le quedaba casi perfecto. Me miró en el pasillo antes de que bajáramos. Última oportunidad para cancelarlo, dijo. Última oportunidad de escapar, respondí. Y él sonrió. De verdad. La primera sonrisa de verdad que había visto en su cara. No me voy a ir a ningún lado. Voy a recordar ese caminar por el pasillo por el resto de mi vida. El cuarteto de cuerdas de Boston tocaba el canon en re de Pachelbel. El brazo de mi padre temblaba un poco bajo el mío y no sabía si era por nervios, rabia o alivio. Los 300 invitados se pusieron de pie cuando me vieron. Se disparaban flashes. Alguien al fondo jadeó porque, en serio, me veía impresionante. Hasta yo puedo admitirlo ahora. Y, al final del pasillo, bajo un arco de rosas blancas y paniculata, estaba un hombre que no era el que se suponía que iba a casar conmigo. Julian Hale me miraba mientras caminaba hacia él con una expresión que nunca había visto en la cara de ningún hombre en toda mi vida. Nadie en la multitud se dio cuenta del cambio. Ni una sola persona. La familia de Preston se había ido. Mi familia extendida solo había visto a Preston 2 veces. Mis amigos estaban demasiado ocupados llorando y tomando fotos como para fijarse bien. Y todos los amigos de Preston, esos que podrían. Me di cuenta de que, al parecer, había estado en el viaje a las Bahamas y convenientemente no se había presentado. El padre Mako realizó una ceremonia preciosa, un poco modificada. Dijimos votos que no tenían validez legal, pero que Julian pronunció con ese tono lento y seguro que usa un hombre cuando realmente siente cada palabra. Yo dije los míos medio en trance. Cuando el padre Mako dijo, «¿Pueden besarse los novios?», Julian se acercó y se detuvo a unos 2 centímetros de mi cara y susurró, tan bajito que solo yo pude oír, «¿Está bien así?». Y yo. Susurró, «Sí». Me besó. No fue una actuación. Lector, no fue una actuación. La recepción fue un torbellino de felicitaciones, brindis y un primer baile que se sintió menos como fingir y más como algo que aún no podía nombrar. Como a las 9 de la noche, después de que mi padre dio un discurso sobre la familia y la resiliencia que hizo llorar a la mitad del salón, Julian me sacó a la terraza. El aire de septiembre estaba fresco. Las luces de la finca brillaban detrás de nosotros. En algún lugar dentro, el DJ estaba poniendo a Ere James. «Te debo una explicación», dijo Julián. «Creo que», dije con cuidado, «me gustaría que me la dieras». «Sí». Él miró hacia el jardín oscuro. Se quedó callado un buen rato. «Hace 3 años», dijo al fin,
una mujer llegó a mi oficina para una entrevista de trabajo. Tenía 26 años, 3 años de experiencia en agencias y había preparado una presentación para la entrevista que superaba a todo lo que mis socios principales había producido en una década. La contraté en el acto. Esa noche llegué a casa y le dije a mi hermano por teléfono que acababa de conocer a la mujer más inteligente de Nueva York. No dije nada. Un año después, continuó, ella entró a mi oficina para decirme que se había comprometido. La felicité. Llevé a ella y a su prometido a cenar a Daniel. Les envié un juego de copas de cristal para su fiesta de compromiso. La vi salir de mi oficina sosteniendo una caja de anillo y me fui a casa y me emborraché por primera vez desde que 23 años. Julian. Nunca dije nada, Claire. Nunca quise ser ese tipo. Tú eras feliz, yo era tu jefe y no tenía derecho. Así que no dije nada. Durante 3 años, no dije nada. Y iba a seguir sin decir nada todo el tiempo que fuera necesario porque tu felicidad me importaba más que mis sentimientos. Pero hoy, sentado en ese salón, vi la cara de tu padre, pensé en ti arriba, y supe que si te dejaba salir de ese edificio con la cabeza. Si me caigo, nunca me lo perdonaría. Se volvió para mirarme. No te estoy pidiendo nada, Claire. No te estoy pidiendo que me elijas. Ni siquiera te estoy pidiendo que firmes los papeles la próxima semana. Solo necesitaba que supieras que lo que pasó hoy no fue un favor. No fue caridad. Fue lo primero completamente honesto que he hecho en 3 años. Lo miré. Miré a mi jefe. Miré al hombre que me dio un trabajo cuando tenía 26, que luchó para que me ascendieran cuando yo tenía 28 años, él había reemplazado al novio cuando yo tenía 29, y al parecer me había amado todo ese tiempo sin decir ni una palabra. Julián, le dije. Él esperó. ¿Cuándo me besaste ahí adentro, estabas fingiendo? No, respondió. Eso fue lo más real que he hecho en mi vida. Levanté la mano, le puse la palma en la mejilla y lo besé. Preston Callahan volvió de las Bahamas 11 días después. Apareció en mi departamento en el West Village un miércoles por la tarde, aparentemente bajo. La impresión que tenía era que iba a darle la bienvenida en casa. Estaba bronceado. Llevaba una camisa de lino. Tenía la osadía de haber traído flores. Abrí la puerta. Lo miré. Me reí en su cara. Claire, cariño, déjame explicar. No. Di un paso atrás. No, en serio. Déjame explicar. Lo que él no sabía, porque había estado demasiado ocupado de vacaciones con Madison Vance como para ver las noticias, era que el juez Theodore Beaumont se había celebrado una ceremonia civil tranquila el sábado anterior en la biblioteca de mi padre, con mi familia y el hermano de Julián como testigos. El matrimonio era legalmente válido. Los papeles ya estaban presentados. Había un certificado en un cajón de mi habitación. Ahora me llamaba Claire Hill. Le expliqué todo esto a Preston en la puerta de mi casa, despacio, con la misma voz tranquila que uso para las presentaciones trimestrales en el trabajo. Vi cómo su cara pasaba por 17 colores diferentes y cuando terminé, le quité las flores de las manos, las dejé caer al suelo del pasillo y cerré la puerta en su cara. Y luego, como aparentemente esa fue una semana de milagros, la carrera de Preston se vino abajo unos 4 meses después. Resulta que Madison Vance, la mujer con la que se había fugado, no solo era su compañera de trabajo, sino también la sobrina de un gran inversionista en la empresa de su padre. Y ese inversionista no le cayó nada bien que lo humillaran en una fiesta en Palm Beach, donde la noticia del lío se esparció por todo el círculo social de Connecticut como pólvora. A Preston lo sacaron discretamente de la empresa familiar.
Howard Callahan dejó de devolverme las llamadas. La última vez que supe, estaba vendiendo seguros para yates en Fort Lauderdale. No me metí en ningún drama. Tenía cosas más importantes que hacer. Como pasar una segunda luna de miel en Positano con mi esposo porque sí, nos fuimos de luna de miel otra vez y sí, fue maravilloso y sí. Lloré la primera noche porque no podía creer que un hombre pudiera mirarme como Julian me miraba y casi me lo pierdo por completo. Como adoptar un perro rescatado, un mestizo de Beagle llamado Otis, que se comió uno de los mocasines italianos de Julián en su primera semana en nuestra casa y que Julián perdonó al instante y sin dudar. Como ver a la mamá de Julián, una mujer feroz de 75 años de Charleston llamada Eleanor, que me apartó en nuestro primer día de Acción de Gracias y me dijo, con lágrimas en los ojos, que llevaba 30 años esperando que su hijo trajera a una mujer que lo hiciera reír así. Como mi hermana Vivian comprometiéndose un año después con un doctor amable que realmente aparecía a los eventos. Como mi papá, el inquebrantable Gerard Whitmore, apartando a Julian en la cena de ensayo para nuestra renovación formal de votos en nuestro aniversario de un año y diciéndole, con la voz cargada de emoción, que siempre supo que yo había elegido al hombre equivocado la primera vez y que nunca había estado más feliz de tener razón. Como descubrir, en una fría mañana de diciembre, 2 años después de esa boda fugaz, que estaba embarazada de gemelas y ver a Julian sentarse en el suelo del baño de nuestro apartamento a llorar. Y decirle, mientras me sentaba a su lado, que al final resultó ser así. Los que comentaban en internet y nos deseaban mellizos en algún universo paralelo al final consiguieron lo que querían. A veces pienso en esa tarde. La tarde en que estuve parada en esa suite nupcial esperando a un hombre que nunca iba a llegar. Antes pensaba que fue el peor día de mi vida. Ahora sé que fue el día en que mi verdadera vida empezó. A veces las personas que nos dejan no son la tragedia que creemos. A veces son la puerta que se cierra para que la correcta pueda abrirse. A veces el hombre que te abandona en el altar no es un villano. Él es un espacio abierto. Está haciendo lugar. Se está haciendo a un lado para alguien que ya estaba ahí, que ya estaba esperando, que te había estado amando todo el tiempo. En silencio, sin exigir nada, sin precio, sin condiciones. No caminé por el pasillo hacia el hombre con el que se suponía que me iba a casar. Caminé por el pasillo hacia el hombre con el que estaba destinada a estar. Y su nombre es Julian Hill. Y yo soy su esposa. Y esa es la historia de cómo perdí a un prometido y encontré a un esposo todo en la misma tarde en un salón de baile en Greenwich, Connecticut, rodeado de rosas importadas y 300 personas que hasta hoy creen que asistieron a la boda más hermosa de la temporada. Y, pensándolo bien, así fue.